Hola amigos. Parece que el ejército ucraniano está huyendo de Soledar, y está a punto de perder Bakhmut. Tampoco en Ochakovo le van bien las cosas. Esto supone el derrumbe de las defensas ucranianas. La noche anterior, se supo que las unidades ucranianas ubicadas en el territorio de Soledar, recibieron la orden de iniciar una retirada inmediata de sus fuerzas de esta ciudad. Las tropas ucranianas tienen solo 24 horas para implementar la retirada. Durante este tiempo, se lanzarán ataques reforzados de las tropas ucranianas en Soledar para cubrir la retirada de las fuerzas clave. Esta retirada tendrá algo que ver con lo que hablamos ayer, de que Rusia podría estar lanzando bombas termobáricas de 500 kilos sobre la zona. Ante esto, la OTAN ha lanzado el globosonda de una solución a la coreana para Ucrania, ya que no está segura si Rusia de verdad está preparando la toma de Kiev. Una solución, la coreana, que al parecer en Rusia no están dispuestos a aceptar. En estos momentos Putin se enfrenta cada vez con mayor resonancia a los sectores que le piden que se acabe con la operación especial, y comience la guerra de verdad, que piden que se olvide de la influencia occidental. Advierten que el margen de seguridad de Rusia en la guerra de desgaste es solo de un par de años. De lo que se desprende, que a partir de ahí solo quedará el camino de una guerra nuclear con la OTAN. Y esto además viene de los sectores de mayor influencia en el ejército ruso, como son los exmandos militares y políticos de la anterior Unión Soviética. Es hora de que Rusia lleve a cabo la operación rusa en Ucrania, de acuerdo con el principio de que la guerra es la guerra, donde no puede haber objetivos que sean inaceptables para golpear al enemigo. Así lo afirmó en el aire del canal Spets, el exdiputado del Soviet Supremo de la Unión Soviética, coronel de la Fuerza Aérea Víctor Alexnis, que dice que Zelensky anda tranquilamente por ahí, y llega con el jefe de la Dirección General de Inteligencia y realizan actos de propaganda a 600 metros de la línea de contacto, y nadie está trabajando en ello, sin hacer ningún ataque. Ante esto Víctor Alexnis se pregunta si eso se hace porque se trata de un acuerdo, para no molestar a los líderes del ejército ucraniano, o porque no dispone de información, por falta de determinados medios técnicos. En consecuencia, este es un deseo de no atacar no solo a Zelensky, o al jefe de la inteligencia ucraniana, sino también a los centros de toma de decisiones, puentes, y gasoductos. O sea, para pelear así, se puede pelear aquí, pero no se puede pelear a 2 kilómetros de esta línea, porque hay un gasoducto o una tubería de amoníaco, que la necesitamos para que nuestros oligarcas sigan ganando dinero, dijo el coronel Víctor Alexnis. La tubería de amoníaco básicamente no es solo fertilizante, es pólvora, es explosivos, es nitrato de amonio, en términos generales. Cuando finalmente estemos de acuerdo en que la guerra es la guerra, y no puede haber objetivos que sean inaceptables para ser atacados. Sí. También estoy categóricamente en contra del bombardeo masivo de, digamos, áreas residenciales de las ciudades, dijo Víctor Alexnis. Por lo tanto, hasta que realmente reconstruyamos radicalmente la operación y empecemos a luchar de verdad, todo esto terminará muy, muy mal, debido al curso de desgaste que toma nuestro liderazgo. No fue en vano que Putin dijo que no había necesidad de pérdidas innecesarias. Es decir, no había necesidad de llevar a cabo acciones ofensivas activas, pero esperemos 10 años, y Ucrania seguramente morirá. Y de hecho, ¿de qué viviremos estos 10 años? Según tengo entendido, Ucrania puede resistir con la ayuda occidental, pero, ¿estamos nosotros en el paraíso? Dudo que aguantemos un par de años más, agregó el coronel Víctor Alexnis. Esto nos da una idea de hasta qué punto la guerra puede empezar a tomar un nuevo rumbo. La presión que se empieza a ejercer sobre la dirigencia rusa es muy fuerte y la guerra pasará a una nueva fase, y el primer indicio es que Rusia no acepta una solución a la coreana. Y uno de los mayores índices de lo que pasará se medirá si el ejército que Rusia ha acumulado en Bielorrusia es para invadir el occidente de Ucrania, donde Bielorrusia ya ha anunciado que la agrupación militar conjunta con Rusia está preparada. Tenemos una causa común, dijo el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko. Militares de los ejércitos de Rusia y Bielorrusia se entrenan conjuntamente en el polígono de Brest,
dijo el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Bielorrusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fue informado este viernes sobre la finalización de ejercicios de entrenamiento para una mejor coordinación de las unidades bielorrusas con las del ejército ruso. Ambos países forman parte de un Estado de la Unión, que está desplegando e incrementando su agrupación regional conjunta de tropas en territorio bielorruso. En los ejercicios participaron unidades de infantería mecanizada, unidades de tanques, fuerzas especiales y defensa aérea. Un general ruso reportó al jefe del Estado anfitrión que las tropas están listas para llevar a cabo las tareas previstas y le agradeció su asistencia, recoge el sitio web de la presidencia bielorrusa. En una reunión con soldados rusos en un polígono militar cerca de la ciudad de Baranovichy, en la provincia de Brest, el mandatario bielorruso señaló que ambas partes tendrán que seguir trabajando de esta manera. Nuestros oficiales ayudan a que se capaciten a aquellos que no han olido la pólvora y quienes necesitan recuperar la destreza, precisó destacando la importancia del intercambio de experiencias. El Ministerio de Defensa bielorruso anunció el jueves que tiene programado un simulacro aéreo táctico conjunto con una formación de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. Minsk indicó que el despliegue de la agrupación conjunta se está implementando exclusivamente con la finalidad de reforzar la protección y la defensa del Estado de la Unión, a partir de la situación que pueda surgir en las regiones colindantes. El Consejo de Seguridad de Bielorrusia también declaró este viernes pasado que la agrupación tendrá un carácter defensivo para la protección de las fronteras occidentales del Estado de la Unión. Al respecto, el secretario de Estado del Consejo de Seguridad bielorruso, Alexander Volfovich, dijo que se trata de uno de los elementos de disuasión estratégica que debe enfriar las cabezas enfebrecidas en Occidente. Los residentes de Minsk y de la región de Minsk informan de una transferencia masiva de helicópteros militares rusos al aeródromo militar de Machulishchi. Se informa que se trata de al menos 9 helicópteros Mi-8 y Mi-24, en cuya parte, según los recursos de información bielorrusos, se representaba la letra latina Z. La transferencia de helicópteros militares rusos a Bielorrusia generó muchas preguntas. Sin embargo, la transferencia de helicópteros militares y de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas puede estar asociada con ejercicios militares planificados, en los que se supone que están involucrados aviones militares. No se hicieron declaraciones oficiales al respecto, sin embargo, se supo anteriormente que un avión de control y alerta temprana llegó a Bielorrusia, así como 3 portadores de misiles Kinzhal, que cuando se levantaron en el aire, en toda Ucrania sin excepción, se interpretó como una alerta de invasión. En la OTAN a su vez, temen que desde el territorio de Bielorrusia pueda comenzar una nueva ofensiva de unidades rusas hacia Kiev. De ahí, que haya lanzado la idea de un final a la coreana para el fin de esta guerra, algo que no se corresponde con los hechos de la OTAN, ya que sigue insistiendo en almacenar las nuevas armas nucleares en Europa. Algo que tampoco le gustará a Rusia, y es posible que el próximo paso de Putin podría ser el exigir a Estados Unidos que retire sus bombas nucleares y su ejército de Europa, salvo que, un ultimátum. Porque los aviones estadounidenses F-17 ya están listos para transportar una nueva bomba nuclear a Europa. El avión de transporte militar pesado F-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha sido certificado para transportar la nueva bomba nuclear B-6112, anunció el lunes la Federación de Científicos Estadounidenses. Ya en noviembre de 2022, la Fuerza Aérea de Estados Unidos modificó sus normas de seguridad para el transporte aéreo de armas nucleares, para permitir que los aviones F-17 Globemaster III transporten la nueva bomba nuclear B-6112, según expertos estadounidenses. Según las nuevas instrucciones publicadas por la OTAN, con la debida certificación de las aeronaves y el entrenamiento de las tripulaciones, el F-17 puede transportar las últimas armas nucleares a bases en Estados Unidos y en Europa. Los aviones F-17A de la 62 Sala de Transporte Aéreo en Lewis Shore sirven como la columna vertebral del puente aéreo nuclear de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Al mismo tiempo,
Se indica que la instrucción actualizada de la Fuerza Aérea no confirma que el transporte de armas comenzó en diciembre del año pasado, como informaron algunos medios estadounidenses. Pero documenta algunos de los preparativos necesarios para hacerlo, dicen expertos estadounidenses. En octubre del año pasado, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de los Estados Unidos confirmó a los expertos de la Federación de Científicos Estadounidenses el inicio de la producción a gran escala de las bombas nucleares B-61-12. Al mismo tiempo, un alto funcionario del Pentágono negó el informe de la publicación Politico, de que la producción de estas bombas nucleares se aceleró en relación con los eventos en Ucrania. Nada ha cambiado en el calendario, dijo. No hay aceleración debido a la crisis de Ucrania, la producción de B-61-12 está programada, dijo en tanto que el funcionario no desmintió que el transporte podría haber comenzado a principios de diciembre. La B-61-12 está destinada a actualizar y posiblemente reemplazar todas las bombas nucleares más antiguas existentes, incluidas las B-61-3, 4, 7, y posiblemente también las B-61-11 y B-83-1. Tiene varias opciones de menor y mediana potencia desde 0,3 a 50 kilotones. Sin embargo, su menor poder es compensado por la cola, lo que hace que la bomba aérea sea controlable y más precisa, lo que permite no lanzarla en paracaídas, sino dejar caer la carga desde un avión que vuela a gran altura, después de lo cual la bomba planifica de forma autónoma muchos kilómetros hacia el objetivo. Actualmente se desconoce si han comenzado las entregas del B-61-12 a Europa. Actualmente hay 6 bases activas en 5 países europeos y Turquía, donde se encuentran aproximadamente 100 bombas nucleares tácticas B-61 en instalaciones de almacenamiento subterráneo en bases aéreas. Entre ellas se encuentran las bases aéreas de Buchel en Renania-Palatinado, Alemania, Kleine-Brogel, Bélgica, Volkel, Países Bajos, Aviano y Gedi en Italia, y en Incirlik, Turquía. Es por todo esto, que una vez comenzada la guerra con la OTAN, Rusia no está interesada en un pacto a la coreana para Ucrania, algo que supondría tener en muy poco tiempo un arsenal de bombas nucleares en su frontera, a tiro de piedra de Moscú. Y esto nos debería de preocupar mucho a todos, porque tal como insinúan, y exigen a Putin los viejos cargos de la Unión Soviética, solo quedarían 2 años de tiempo para que sea inevitable una guerra nuclear. Y salvo que seamos capaces de acabar con el nazismo de las naciones neoliberales, y eso es tarea de la clase trabajadora europea en su conjunto. Esto es todo amigos, reciban un saludo.